están viendo por Facebook, somos la Iglesia del Nazareno en Highland Park. Estamos en el 6544 de la Norte Figueroa, en Highland Park, California, 90042. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí y vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. Vamos a darle la bienvenida a todos aquellos que nos ven y a los que están aquí en casa. Le damos las gracias a Dios por esto. Como les decía yo, vamos a salir en vivo en Facebook y posteriormente vamos a estar en YouTube. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar aquí, por nuestra salud, por nuestros alimentos, porque Tú has provisto para nosotros todo lo necesario, Señor. Hay veces la gente se siente frustrada en la vida, pero los que Te conocemos sabemos que va a haber tiempos difíciles, pero si Tú estás con nosotros siempre vamos a salir adelante, Señor. Te damos las gracias por nuestros hermanos que están aquí, por una familia nueva que se está convirtiendo rápidamente en parte de nuestra familia y le damos gracias a Dios por ello. Y por aquellos que están en camino, Señor, tráelos con cuidado como siempre Tú lo haces, Señor. Te damos las gracias y te pedimos que bendigas a mi hermano Nadir, que su estudio bíblico sea de bendición para nosotros y podamos salir contentos de esta noche. Te damos las gracias por todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el único que merece la gloria y la honra. Amén y amén. Vamos a cantar este canto que me gusta mucho, que es Tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable, nadie como Tú, bendito Dios, grande es Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Tu fidelidad incomparable, nadie como Tú, bendito Dios, grande es Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Tu fidelidad incomparable, nadie como Tú, bendito Dios, grande es Tu fidelidad, grande es Tu fidelidad, grande es Tu fidelidad. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Como no comenzar, ¿verdad? Y felicitando a cada uno de ustedes
las madres, ¿verdad? Hoy, cosa curiosa que parece que a las mamás se les celebra doble, no sé si a los papás hay 2 días para ellos, pero no creo, ¿verdad? Pero felicidades, mis hermanas, que Dios me las bendiga a cada uno de ustedes. Amén, amén, así es. Amén, mis hermanos. Como dice el pastor, ¿verdad? Qué hermosa canción es la de tu fidelidad, ¿verdad? Y el domingo estábamos cantando y igual, como habla el pastor, es una de las alabanzas más especiales en mi vida, ¿verdad? Porque cómo no, la fidelidad de Dios, recordar qué fiel es nuestro Dios, dedicarle esa alabanza y solo recordar y llenar nuestros corazones de gratitud y expresárselo a Él, ¿verdad? Cómo no recordar de a dónde nos sacó, ¿verdad? Dónde nos tiene hoy, las cosas que han sucedido en nuestras vidas y cómo Dios ha llegado al momento oportuno y nos ha salvado y nos ha rescatado cada una y otra vez de todo. Nuestro Dios es fiel, mis hermanos. Amén. Y como dice la alabanza, su fidelidad es grande, ¿verdad? No hay ninguno como Él es único. Amén, mis hermanos. Recordar, mis hermanos, dónde estuvimos, todo lo que ha sucedido en nuestra vida, obviamente, y la fidelidad de Dios, mis hermanos, abarca mucho en nuestras vidas, ¿verdad? Abarca más de lo que tal vez pensamos de solo esto, pero toca muchos temas que hoy vamos a descubrir, ¿verdad? Solo algunos, pero también abarca todas esas promesas que Dios ha hecho, ese Dios fiel que ha prometido y que sabemos que podemos confiar en Él porque Él va a cumplir cada una de esas promesas que ha hecho, ¿verdad, mis hermanos? Y esas promesas igualmente son parte de lo que nosotros creemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha dicho, como iba a suceder la salvación, cómo iba a venir nuestro Señor Jesucristo, todo ha sido cumplido, ¿verdad? Porque Dios sabemos que no es hombre para que mienta, dice su palabra, mis hermanos. Amén. En el libro de Lamentaciones, el 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, mis hermanos. Aquí el profeta está recordando, ¿verdad? Todo lo que había hecho el pueblo, cuánto el pueblo había fallado a Dios una y otra vez, y cómo aún que hayan hecho todo eso, Dios siempre es fiel. ¿Verdad? Muchas veces como de igual manera en nuestras vidas, ¿verdad? Hacemos lo mismo, ¿verdad? Hay veces decimos querer hacer algo, fallamos a Dios cuántas veces, y al final Dios siempre es fiel, ese Dios grande, ¿verdad? Ese Dios que habla Jeremías aquí y alaba a ese Dios. ¿Por qué? Porque en realidad no merecemos el Dios que tenemos, ¿verdad? No merecemos todo lo que nos ha dado, todo de ese Dios que puso la salvación. Dice su palabra que nos amó, antes de que nosotros lo conociéramos a Él. La salvación ya estaba ahí, listo para todo el mundo, ¿verdad? Ese es el Dios que conocemos, mis hermanos. Amén. Pero cuando hablamos de la fidelidad es algo muy interesante, ¿verdad? Vemos en el libro de Génesis hay una de esas, y es una historia que conocemos todos, ¿verdad? Esa promesa que se le dio a Abraham y a su esposa, ¿verdad? Esa pareja que dice de la palabra de Dios que tenía aproximadamente 100 años, y llega Dios y les hace una promesa, ¿verdad? Y les hace una promesa de un hijo, ¿verdad? Un hijo, pero a una esposa que dice la palabra que era estéril, ¿verdad? Que no podía tener hijos, ¿verdad? Algo que parecía imposible, Dios lo hace posible. Ese es el Dios que conocemos, ¿verdad? Esas situaciones que parece que no podemos salir, de alguna manera Dios nos saca de ahí, porque Él es Dios, mis hermanos. Y esa promesa se lo hizo a Abraham y su esposa, y dice la palabra interesantemente que cuando Abraham escuchó eso, dice en el libro de Génesis, creo que 17,
dice que Abraham se cayó de rodillas hacia el suelo y se rió. Pero se rió porque dice que dentro de él se hizo la pregunta, ¿cómo yo teniendo 100 años va a poder engendrar un hijo? De igual manera pensaba en la esposa que pues todavía también está estéril. Y la esposa también se le fue dicho lo mismo o escuchó y hizo lo mismo. Pero su fe de ella no era más grande que la de su esposo. Era de igual manera se rió de lo que escuchó, ¿verdad? Digo lo mismo como yo, 90 años voy a dar un hijo, ¿verdad? Pero decimos, mis hermanos, lo que parecía imposible, Dios lo hace posible, ¿verdad? Y la palabra de Dios en algún momento en su vida de ellos, obviamente llegó el punto, obviamente aquí no estaba esa fe, en esa convicción en creer de la palabra de Dios, pero en algún punto en su vida obviamente llegaron a ese punto que esa fe estaba ahí. Pero todo lo que Dios había dicho ellos lo iban a creer, ¿verdad? Es igual en nuestras vidas, ¿verdad? Y no al comienzo del caminar con Dios podemos decir que no, pues nuestra fe era, creíamos todas sus promesas de Dios. Llegaban los problemas, no nos preocupábamos, nunca, todo el tiempo fue así. ¿Verdad? Nos costó, tomó tiempo, y tomó el tiempo que Dios nos fue probando una y otra vez cómo Él era fiel. Hasta que tal vez en este punto de nuestra vida podemos decir, confiamos en ese Dios fiel porque me ha sacado una y otra vez de diferentes situaciones. Mis hermanos. Nosotros estamos igualmente ahí y ese es el punto que queremos llegar en nuestra vida, ¿verdad? Confiar completamente en nuestro Dios fiel, porque sabemos que todo lo que Él dice, todo lo que Él promete, lo cumple, mis hermanos. Amén. Y en estos versículos vemos un poco, habla en el libro de Romanos cómo la manera o el pensamiento de Abraham cambió y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y en Hebreos nos da el punto de vista, pero ahora de Sara, y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien había prometido, mis hermanos. Vimos cómo cambió su manera de ser, y vimos que Dios, obviamente, la manera que se los había prometido y el tiempo que se los había prometido sucedió exactamente como Dios había dicho, mis hermanos. Ese es el Dios que conocemos nosotros. Ese es el Dios que servimos, que cumple sus promesas y no falla, mis hermanos. La fidelidad, mis hermanos, es una palabra muy interesante, ¿verdad? Busqué la definición y dice, ¿qué es la fidelidad? Dice, la palabra fidelidad no tiene un solo significado, ¿verdad? En hebreo es la palabra emuná, que significa genuinidad, confiabilidad, constancia, honestidad, obediencia y a conciencia, ¿verdad? En el griego es la palabra que es pisto, que se deriva de palabra rara, pistiu, que significa creer y ser fiel, confiable, confianza, firme y seguro, ¿verdad? Vemos que es una definición y lo interesante de esto que se puede aplicar tal vez también a una persona, ¿verdad? Pero no sé qué persona podía cargar ese nombre, ¿verdad? Podía decir, yo soy todo eso, yo soy constante, soy genuino, pueden confiar en mí, yo soy honesto. Muy difícil la persona que pueda ponerse
ese tema, mis hermanos, ¿verdad? El emuná, mis hermanos, es ese Dios fiel. Es la palabra hebreo que se le dice a nuestro Dios, ese Dios fiel. Porque solo Él puede tener ese tema, ¿verdad? Solo Él podemos confiar, ¿verdad? Nosotros sabemos que nosotros los hombres, ¿verdad? Siempre prometemos, ¿verdad? Si le preguntamos a nuestros hijos, tal vez los padres, ¿verdad? Que les prometen, hijo, al fin de semana tal vez te llevo por ahí o al parque o algo y pasa algo y los papás se les olvidó, ya les fallaron la promesa que le hicieron a sus hijos. Pero ahora le prometemos a Dios que, Señor, hoy sí te voy a servir. ¿Verdad? Empezamos algo en el ministerio para Dios, pero sucede algo y rompemos esa promesa. ¿Por qué? Porque me salió más trabajo, ahora sí estoy muy ocupado, ahora no tengo tiempo. Promesas rotas. Pero no es así nuestro Dios, ¿verdad? Mis hermanos, es el Dios que conocemos, que también aquí vemos algo muy interesante, que la Biblia siempre o muchas veces pone la palabra fidelidad y la verdad junta. ¿Verdad? Porque obviamente la fidelidad tiene que ser basado en algo que es verdad, algo que está escrito. Algo que está escrito en la palabra de Dios, que podemos agarrar y decir Dios es fiel porque ha cumplido esto. Esa es la fidelidad de nuestro Dios, mis hermanos, y por eso le podemos decir que Él es el emuná, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Y son cosas que obviamente el hombre, como le decía, no se quiere poner ese nombre. Y de igual llega y vemos que hasta las personas, tal vez paganos, como en este caso el Balaam, ¿verdad? Este adivino que no era obviamente hijo de Dios, pero de igual manera él le platicó estas palabras a un rey, ¿verdad? Al rey de Moab, y le dijo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, habló y no lo ejecutará. ¿Verdad? Algunas personas que dicen no creer en Dios, ¿verdad? Saben que muchas de las cosas que Dios ha dicho se han cumplido. Obviamente tratan muchas maneras de enredar todas las cosas para decir que se contradice la palabra de Dios, pero en realidad la palabra de Dios se ha cumplido exactamente como Dios ha dicho, mis hermanos, y lo que falta se cumplirá exactamente como Dios ha dicho, ¿verdad, mis hermanos? Amén. La palabra de Dios, mis hermanos, igualmente habla de las escrituras, ¿verdad? Muchas veces exalta la fidelidad de Dios, ¿verdad? Igual en Salmos 89:9 podemos ver que dice: oh Señor Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres y tu fidelidad te rodea, ¿verdad? El Salmo 35:5 igualmente dice: hasta los cielos llega tu misericordia, hasta las nubes tu fidelidad, ¿verdad? Sabemos que la fidelidad lo describe la palabra de Dios como que es parte de Dios. Es parte de quién es, dice la palabra, lo rodea, ¿verdad? Que de alto es, hasta las nubes. Es parte de quién es, y es parte de quién podemos confiar, mis hermanos. Amén. Y vamos a ver, mis hermanos, porque como les decía, la fidelidad de Dios abarca muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Cosas que tal vez no le ponemos tanta atención, ¿verdad? Y la salvación es una de ellas, ¿verdad? Porque nuestro Dios, mis hermanos, es Dios fiel, que nos garantiza nuestra salvación. ¿Verdad? La palabra de Dios es bien claro que desde el comienzo Dios nos dio todavía, dice, la fe para que podamos creer. ¿Verdad? Dios proveyó todo y no es como dice la palabra, no es por obras, pero es por gracia. Dios provee todo, pero este problema
nos lo hacemos muchas veces los hijos de Dios. Tal vez muchas veces no crecen porque están estancados en esta pregunta: ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque obviamente todavía en nuestra vida de vez en cuando vamos a cometer un pecado y pensamos que ese pecado ya nos quitó la salvación. Pero regresamos al mismo pensamiento que de si por mis obras soy salvo. Nos olvidamos que Dios comenzó esto de la salvación, mis hermanos. Y no es cosa de solo nosotros, mis hermanos. Vemos las iglesias, vemos la iglesia de Corintios, de Tesalonicenses, se hacían la misma pregunta. Y Pablo les daba muchos, les hacía ver, obviamente, en lo que les decía, que Dios había comenzado eso, y ese Dios que comenzó algo lo va a terminar. Mis hermanos, que esa pregunta de su salvación no estorbe para que tenga una relación con Dios, ¿verdad? Porque si nos quedamos ahí, va a ser como el esposo o la esposa que se está haciendo muchas preguntas, ¿verdad? En esa relación. ¿Será que mi esposo me ama? ¿Será que mañana todavía va a estar conmigo? ¿Será que cuando yo no estoy ahí todavía demuestra que me ama? ¿Verdad? Son cosas que si esa confianza no está, la relación no puede florecer si nos quedamos haciendo esas preguntas en nuestra vida. Si no estamos seguros de estos, mis hermanos, ¿cómo vamos a tener esta buena relación con nuestro Dios? ¿Verdad, mis hermanos? Que no nos detenga estas dudas en nuestra relación con nuestro Dios, mis hermanos. Pero de igual manera, ¿verdad? Siempre que hablo de este tema también tenemos de hacer como dice, un énfasis, ¿verdad? Porque hoy en día se ha dicho mucho se ha abusado esto de la gracia de Dios. Como Dios lo comenzó, entonces podemos vivir como queramos. ¿Verdad? La palabra de Dios es bien claro también en esto. ¿Verdad que sí? No somos salvos por obras, pero obviamente las obras son pruebas de que somos salvos. ¿Verdad? Los frutos que damos, mis hermanos, la vida que vivimos, son pruebas de que somos salvos. ¿Verdad? No podemos decir somos hijos de Dios y viviendo como que Dios no existe en nuestra vida. ¿Verdad? No van los dos de las manos. Eso se tiene que decir, mis hermanos, siempre que se habla de esto de la gracia, porque muchos piensan hoy en día que pues si Dios lo ha comenzado, vivimos como queramos, al final Él lo cumple todo, pero no, la palabra de Dios es bien claro con esos dos puntos, mis hermanos. Y en Tesalonicenses, como le decía, mis hermanos, le dice Pablo a la iglesia, le dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará, mis hermanos. Amén. Dios nos asegura, como les decía, mis hermanos, nuestra salvación, ¿verdad? Y nuestras fuerzas, mis hermanos, y esa fidelidad, vemos que viene de nuestro Dios. También otro punto, mis hermanos, en cual Dios es fiel, ¿verdad? Es fiel en darnos la victoria. Pero ¿la victoria en qué? La victoria cuando en esa tentación o en esas pruebas, ¿verdad? Dios ha prometido, mis hermanos, estar ahí y darnos cosas, ¿verdad? ¿Qué dice su palabra, mis hermanos? Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humano, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mis hermanos, la palabra tentación, aquí podemos decir, ¿verdad? Habla la palabra de Dios que es algo que viene, ¿verdad? Y obviamente la palabra de Dios, no, pues la tentación, Dios manda tentación. Dios manda pruebas.
¿verdad? La tentación en podemos decir, mis hermanos, que es tal vez pruebas de Dios, ¿verdad? O una trampa del enemigo que sabemos que nos quiere destruir, ¿verdad? Quiere que caigamos, ¿verdad? Pero en cualquier caso vemos que la fidelidad de Dios está ahí. Dice que no dejará o no nos dará más de lo que podamos soportar. Mira hasta dónde llega nuestro Dios. Él es fiel y dijo esto. ¿Verdad? So, cuando estemos pasando, mis hermanos, por cualquier prueba, ¿verdad? Que dimos, pues esto es demasiado para mí, Dios, ¿cómo lo va a soportar? Sí lo puede soportar. Porque cuando llegue al punto que ya no vamos a poder más, es ahí donde termina la prueba. Y si recordamos, mis hermanos, esas pruebas que han llegado a nuestra vida nos han dado esta fe que tenemos hoy, ¿verdad? Nos han hecho las personas que somos hoy, ¿verdad? Han hecho que confiemos en este Dios, ¿verdad? Todas esas pruebas hoy sabemos que son cosas que Dios usa en nuestra vida para hacernos las personas que somos hoy, ¿verdad? Cómo nos moldea a su imagen, ¿verdad? Solo a través de esas pruebas, mis hermanos. Estemos confiados que las pruebas no van a ir más allá de lo que podamos soportar, ¿verdad? Pero algo muy interesante, si no, dice que también justamente nos dará la salida para que podáis soportar, ¿verdad? Esa salida tal vez, mis hermanos, muchas veces va a ser ver esas fuerzas que necesitamos, que cuando nos sentimos que ya no podemos más, tal vez va a ser esa salida, ¿verdad? Pero la salida es algo interesante aquí, porque es una salida a la tentación, ¿verdad? Una salida y la salida, cuando la palabra de Dios, o en este versículo, cuando usa la imagen de la salida, ¿verdad? Vemos una imagen de un ejército en medio de las montañas, ¿verdad? Atrapado ahí y como que no tiene ningún escape. Muchas veces como nos sentimos, ¿verdad? Como que estamos ahí metidos y Señor, ¿cómo salgo de esta? ¿Verdad? Pero su promesa ha prometido una salida. Aunque se vea imposible, la salida está ahí. Y aquí muy interesante, mis hermanos, que está hablando de una tentación. ¿Verdad? Aún cuando estamos en esa tentación, y aquí es porque no hay excusa por qué pecar. Porque la palabra de Dios dice que hay una salida. No sé si nos hemos dado cuenta, pero siempre que llega la oportunidad o llega esa tentación en nuestra vida para cometer ese pecado, o el Espíritu de Dios siempre está ahí diciendo, no lo hagas, no lo hagas. ¿Verdad? Tal vez esa salida va a llegar a una persona que va a llegar y está viendo lo que está haciendo y te va a advertir que no lo hagas. Pero ¿qué pasa muchas veces, mis hermanos? Dios nos está mostrando la salida, pero cerramos esos ojos y caminamos como que no vimos esa salida y caímos en el pecado. Recordemos, mis hermanos, miren qué bueno es nuestro Dios, que es fiel hasta eso, a proveer. No hay excusa, mis hermanos, para pecar, ¿verdad? Porque la salida siempre está ahí, mis hermanos. La palabra de Dios siempre está disponible. Recordemos, a través de la oración podemos de igual manera comunicarnos con Dios, mis hermanos. Amén. En otro, mis hermanos, que vemos que obviamente Dios provee esos recursos para que no cometamos muchas veces esos pecados, pero vemos que muchas veces no los usamos como debemos, ¿verdad? Y tristemente, pues obviamente cometimos el pecado, pero aún ahí llega nuestro Dios y aún ahí todavía nos alcanza, todavía hasta ahí. Es a donde todavía la gracia de Dios está accesible, ¿verdad? Todavía ahí a donde parece que nos vamos a desviar y aún ahí Dios nos toma y nos dice, ¿verdad? Porque dice su palabra, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiar de toda maldad. ¿Verdad, mis hermanos? Pero hay algo muy interesante, ¿verdad? Pero si confesamos nuestros pecados, tiene que estar eso en nuestra vida, ¿verdad? Esa confesión, ese arrepentimiento,
¿verdad? Como hijos de Dios, ¿verdad? No vivir en eso, no dejar pasar esos pecados. Pero tiene que ver, porque esa es la condición para que Él nos perdone. Confesión y arrepentimiento. Y como dice la palabra de Dios, como siempre repite el pastor, y ese arrepentimiento es cambiar de manera de pensar. Ya no hacer eso que hicimos, ya no volver a hacerlos. Eso es arrepentirnos, mis hermanos. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, mis hermanos. Amén. Y finalmente pues vemos que la palabra de Dios dice que igual dice: yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo, mis hermanos. ¿Verdad? Muchas veces en nuestra vida, mis hermanos, llegan los problemas a nuestra vida, ¿verdad? Llegan y esos problemas muchas veces nos hacemos muchas preguntas a veces, ¿verdad? Señor, ¿por qué me está pasando eso? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? Obviamente yo sé que peco de vez en cuando, tratamos de chequear nuestra vida, cómo estamos, pero tampoco es para tanto. ¿Verdad? Hacemos estas preguntas y nos cuestionamos y muchas veces hace esto que queramos dudar de esta fidelidad de nuestro Dios, ¿verdad? Tal vez podemos llegar al punto de pensar: no, pues Dios se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando tanto? Pero aún ahí dice la palabra de Dios que Dios es fiel, ¿verdad? Y hemos sido testigos cada uno de nosotros que Dios es fiel aún ahí, ¿verdad? Y nos ha sostenido en esos momentos muy, muy difíciles, mis hermanos, ¿verdad? El pueblo de Dios de igual manera, eso es general para los hijos de Dios, siempre pasamos y el pueblo de Dios muchas veces hizo estas preguntas y vemos en Isaías, dice: pero Sión, dice, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecer del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Verdad? Dios nunca se olvida de nosotros, mis hermanos. Sí, muchas veces parece así, pero no. ¿Verdad? Tenemos bien claro que no es así. Dios siempre va a estar ahí, como dice su palabra, siempre es fiel y llegará al tiempo debido cuando nos tenga que rescatar. Él va a llegar a ese punto. Amén, mis hermanos. Y terminamos diciendo esto, mis hermanos, ¿verdad? Obviamente esa fidelidad de Dios, ¿verdad? Si de veras lo creemos en nuestra vida, va a reflejar algo muy interesante, ¿verdad? Va a reflejar una paz, pero una paz genuina, ¿verdad? Una paz que solo el Hijo de Dios lo puede demostrar en cualquier situación, ¿verdad? Porque obviamente paz podemos demostrarlo cuando nos está yendo bien todo. Claro, es fácil demostrar paz, es fácil sonreír, ¿verdad? Pero es totalmente lo contrario cuando no nos está yendo tan bien, cuando nos está yendo mal, cuando estamos sufriendo, cuando estamos atravesando esas tormentas, ¿verdad? Ese es el momento, mis hermanos, que Dios quiere que demostremos esta paz. Y esta paz solo lo vamos a demostrar, ¿verdad? Cuando verdaderamente creamos en las promesas de Dios, ¿verdad? Que Dios es fiel y va a cumplir sus promesas. Que Dios es fiel y cuando ya no podamos soportar nos va a rescatar. ¿Verdad? Y esa paz, mis hermanos, tiene que llegar a nuestra vida, lo tenemos que demostrar, porque eso es lo que el mundo necesita ver. ¿Verdad? Una paz como de un apóstol con su compañero ahí, aunque estuvo encarcelado, pudiendo alabar a su Dios. ¿Verdad? Esa es la paz que tiene que llegar a nuestra vida, esa es esa paz genuina que necesitamos mostrar en nuestra vida, mis hermanos. Y la palabra de Dios, mis hermanos, hay aproximadamente mil o más promesas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros.
¿verdad? Y son promesas que podemos estar seguros y son promesas que están ahí para cada punto de nuestra vida. ¿Verdad? Hay promesas para el matrimonio. Hay promesas para, si no sabemos perdonar, hay promesas para todo, mis hermanos. Y esas promesas no solo son para aquí, pero son también eternas, para la eternidad. ¿Verdad, mis hermanos? Y nomás, mis hermanos, termino con eso, mis hermanos, y con algo muy interesante, ¿verdad? Y, obviamente tuvimos la oportunidad, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Ayer? ¿Que fuimos con... Ayer a ir a despedir a nuestra hermana Esther. Pero fue algo muy interesante, fue algo muy bonito, ¿verdad? Supe muchas cosas de ella que no supe, ¿verdad? Algo que me impactó es que fue mamá soltera y crió 6 hijos en un tiempo muy difícil, ¿verdad? Pero es increíble y la hermana Esther, ¿verdad? Los recuerdos que tengo de ella es muy bonito, ¿verdad? Y lo hablaba con mi esposa, ¿verdad? Pues ella fue una de las personas que casi siempre que llegaba uno se acercaba y le decía que contenta estaba que sigamos en los caminos de Dios. Ella siempre fue una de las personas que te motivaba con sus palabras. Ella siempre nos decía que feliz estaba que sigamos en los caminos de Dios. ¿Verdad? Pero lo que me impactó, mis hermanos, de ese es su fidelidad de la hermana. Esa fe que tenía, escribió cosas y les dijo a sus hijos exactamente qué. Decían que hasta en el hospital tenían, ¿verdad? Allá donde la tenían, que como las personas la estimaban mucho porque era una persona que tenía fe en su Dios. Y la hermana lo tenía bien claro, ella tenía bien claro que su Dios había sido fiel con ella aquí. Y ese mismo Dios que ella le creó aquí, le creó la promesa que había una eternidad después de esto. Mis hermanos, nosotros igual, ¿verdad? Tenemos de tener esa confianza que pase lo que pase hoy, mañana, nuestro Dios es fiel y sus promesas son fieles. Pero vivamos agarrados de esas promesas, creamos a su Dios, Él no nos fallará, mis hermanos. Pero mis hermanos, que Dios los bendiga y que esa fidelidad de nuestro Dios, mis hermanos, sea ese motor en nuestras vidas, ¿verdad? Que Él nunca nos va a fallar. Recordemos esto siempre, mis hermanos. Cuando lleguen esas pruebas, cuando lleguen, recuerden sus promesas de Dios. ¿Verdad? Pero para recordar esas promesas tenemos que conocer las promesas. Las promesas están ahí escritas, pero ya ahora tenemos nosotros, es nuestro trabajo buscarlas, tenerlas aquí presente y cuando llegue esa situación en nuestra vida, a recordar esas promesas. Porque esas son las promesas que nos van a mantener, que nos van a levantar, que nos van a recordar de ese Dios que ayer nos sacó de algo, hoy nos va a sacar de algo y mañana lo hará igualmente, mis hermanos. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por ser nuestro Dios, Señor. Damos gracias, Señor, porque desde el comienzo, Señor, de la salvación, Señor, tú hiciste todo, Señor. Hoy en nuestras vidas, Señor, de igual manera, tú sigues haciendo todo, Señor. Tú eres el que suple, Señor. Tú eres el que da vida, Señor. Tú eres el que sana, Señor. Tú eres el que das paz, Señor. Todo, Señor, viene de ti, Señor. Permítenos entender eso, Señor, y poder alabarte, Señor, en cualquier situación, Señor. Porque aún ahí, Señor, en esos tiempos difíciles, Señor, tú has prometido que nos sacarás, Señor. Gracias. Permítenos creerlo, Señor. Permítenos recordarlo, Señor, cuando estemos ahí en esa situación difícil, Señor, de poder alabarte, glorificarte, Señor, exaltarte, Señor, porque solo tú te mereces esa alabanza, Señor, y esas alabanzas vienen, Señor, en todo momento en nuestras vidas, Señor. Damos gracias, Señor, por cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por las personas que te buscan de corazón, Señor.
que conozcamos, Señor, este Dios verdadero, Señor, y que peleemos, Señor, sigamos esa carrera que hemos comenzado, Señor, que demos lo mejor de nosotros, Señor, para que otros ahí atrás, Señor, quieran llegar a conocerte, Señor, por el ejemplo que demos de nuestra vida, Señor. Damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor. Oramos siempre en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Qué bueno que algunas personas pudieron acompañarnos allá con Esther de la iglesia. Me dio mucho gusto ver llegar a algunos de los hermanos. Que Dios les bendiga. Quisiera yo recordarles a los hermanos que nos están viendo que el día domingo tenemos algo especial para nuestras hermanas, y que son $50 por los varones por familia, para que recuerden que eso es lo que habían quedado de acuerdo para hacer las compras de todo. Puse en mi Facebook un poco tarde, se me había olvidado que era Día de las Madres. Ahora ya me volví muy American Citizen. Voy a tener que hablar a mi prima, que es la única que me queda allá. Feliz Día de las Madres a todos allá en nuestros países, ¿verdad? Y en Belice también es Día de las Madres hoy, en toda Latinoamérica, Centroamérica. Feliz Día de las Madres para todos ustedes. Y quisiera decirles, puse esto porque me acordé a tiempo. El domingo a las 11 de la mañana tendremos nuestro servicio, vamos a estar alabando a nuestro Dios, y posteriormente vamos a agradecerle a nuestras hermanas por habernos creado. Damos gracias a Dios por el sonido y por nuestros maestros, nuestros sugieres y por todas las personas que trabajan en la iglesia. Que Dios les bendiga.